Saludos a todos. Estoy feliz de poder estar con todos ustedes de nuevo. Os quería decir que realmente me he sentido un poco mal con no poder subir, con el hecho de no poder subir videos recientemente o en algún momento de estas pasadas semanas. Creo que seré sincero con todos vosotros, no os mentiréis, no os mentiré, perdón. Creo que estoy un poco desilusionado, estoy muy desilusionado sinceramente con el hecho de que, bueno, veo que allá afuera en la prensa hay mucha noticia basura, noticia que evidentemente pues presenta su propia perspectiva de este conflicto, pero veo que todas las noticias están muy polarizadas. Cada noticia, sean medios desde, qué sé yo, desde medios pro-iraníes hasta medios pro-israelíes o medios pro-occidentales, veo que nunca hay una verdad de por medio. Creo que eso me ha frustrado muchísimo en tiempos recientes. Por otro lado, también creo que con respecto a YouTube me he sentido muy decepcionado con el hecho de que veo que mucha gente, muchos canales, muchos medios, bueno, logran conseguir views, por decirlo de alguna manera, en base a teorías conspirativas o noticias que realmente son muy falsas. Y bueno, creo que realmente estoy cansado o un poquito cansado de competir con eso. Siento que últimamente tampoco he estado logrando el alcance que, bueno, tenía proyectado en su momento. Y no sé, creo que me he sentido un poco desilusionado. Junto a esa desilusión también me he sentido un poco hastiado de estar haciendo videos en YouTube. Hacer videos en la realidad no es una cosa tan sencilla. Y más cuando en un momento dado yo llegué a hacer hasta dos y tres videos durante la semana. Y bueno, creo que eso te agota muchísimo. Y bueno, también el hecho de que este verano he decidido tomar un descanso realmente lo necesitaba, estaba muy saturado y creo que, bueno, gracias a Dios he podido descansar bastante, he podido viajar y bueno, me siento muchísimo mejor. Y la última noticia con respecto a mí es que ya finalmente estoy en mi último año de universidad. Me siento muy feliz, creo que ya he logrado durante este periodo de tiempo acá en Washington DC aprender muchísimo, pero también sobre todo he aprendido a crecer como ser humano, como individuo. Siento que ya no tengo todas las herramientas de la vida y no me sé todos los senderos y vivencias de la vida, pero siento que tengo un buen bagaje en muchos sentidos de la palabra. Creo que estudiar fuera del país donde creciste o el lugar donde crees que entendías la vida de una manera es algo positivo. Creo que chocar contra la pared a veces en la vida es muy bueno y creo que he aprendido muchísimo por acá, no solamente a nivel educativo, pero también a nivel de vida. Y bueno, a por faena, les tengo muchísimas noticias con respecto a Siria. Y antes de comenzar, quiero, evidentemente, sé que muchos de vosotros bueno, estáis hastiados o estáis hasta los huevos, por decirlo de alguna manera, de que yo siempre les dé estas noticias, pero quiero darle tres noticias muy breves que han estado aconteciendo en el Medio Oriente antes de ir a por un resumen un poco, bueno, un poco no, bastante interesante sobre lo que ha estado aconteciendo todo este tiempo en Siria y sobre lo que está aconteciendo ahora y sobre lo que acontecerá en el futuro en Siria. Así que, primero que nada, vamos a hablar sobre una noticia que en el día de hoy me dejó con la boca abierta sin duda alguna y es el arresto de un hombre de origen egipcio en Arabia Saudí. Este individuo fue arrestado escuchen esto, por desayunar simplemente con una compañera de trabajo. O sea, que un hombre fue arrestado por sentarse a desayunar con su compañera de trabajo. Este individuo básicamente lo que hizo fue que hizo un video, lo subió a las redes sociales, se hizo viral y bueno, así fue como lo identificaron, lo arrestaron. Ahora, es interesante ver cómo esta dinámica en la que hombres y mujeres en este reino ultraconservador existe, esta dinámica de interacción existe, a pesar de que las leyes religiosas y también del Estado las prohíban. De hecho, los reglamentos, también estuve leyendo que los reglamentos que emiten el Ministerio del Trabajo saudí también lo establece. Curioso esto, de hecho, también el dueño del hotel donde estaba este restaurante, en donde de hecho estos dos individuos trabajan, fue llamado por la policía para ser investigado también. Ahora, yo tengo una reflexión que quiero compartir con todos vosotros. O sea, yo creo que un país como Arabia Saudí, que está a punto de decapitar su primera mujer, o sea, una mujer, una activista feminista que incluso recibió un galardón de manos de Hillary Clinton en Washington DC, me parece que este país, o sea,
está en un sendero oscuro. Porque como les acabo de mencionar, un país a punto de capital suprema mujer, Arabia Saudí arresta a este hombre por desayunar con una mujer. O sea, lo que me vuela la cabeza. A mí sin duda me parece que el salafismo del siglo XXI, o sea, tiene que dar pasos más claros hacia el futuro. También me parece a mí que el permitir que las mujeres vayan al cine, a un evento de lucha libre o puedan conducir, claro está, siempre con el aval de un tutor masculino, no es suficiente. El afán de los Al Saud por mantener su poder en Meca y Medina, y evidentemente para poder hacer frente a Irán, una potencia en ascenso en materia de influencias en la región, la cual de hecho tiene un corredor que va desde Teherán hasta el Líbano. Bueno, me parece a mí que para hacer frente a Irán les lleva a obviar el que el pueblo saudí o los civiles saudíes cada día más demandan más libertades individuales. Porque, de nuevo, ignorar esta realidad puede ser problemático para la estabilidad del reino a mediano plazo y un dolor de cabeza si aún desean implementar las famosas ambiciones 2030, como yo les llamo, del príncipe heredero de Arabia Saudí. Así que bueno, es aquí una noticia muy interesante. Vamos a por otra noticia también que estaba aconteciendo y esta tiene que ver directamente con la autoridad palestina. Y es que, bueno, los Estados Unidos anunció el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. Esta oficina básicamente tenía una función diplomática. Era una oficina de la OLP. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a ella a un momento dado, en un evento, para un evento, perdón, y básicamente era la representación diplomática de la autoridad palestina en Washington DC. ¿Tenía alguna influencia? Sí, tenía muchísima influencia. De hecho, los canales de comunicación entre el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, el Congreso y otras entidades que están involucradas en el conflicto israelí-palestino con la autoridad palestina. Y de hecho, también fungía o tenía una función de lobbying muy grande. Así que este cierre es una noticia un poco no muy negativa. Ahora, me parece a mí, dentro de este mismo contexto, que la presión diplomática estadounidense evidentemente continúa. Yo creo que desde los acuerdos de Oslo, no recuerdo haber leído, sinceramente, o conocer de tanta presión económica. Perdonen por lo que está pasando ahora mismo en el mapa, les pido disculpas. Mi internet va un poco mal y creo que por eso es que está pasando esto. Les pido disculpas, así que disculpáis. Vale. Como les estaba diciendo, yo creo que desde los acuerdos de Oslo no recuerdo haber leído o conocer de tanta presión económica y política por parte de los estadounidenses sobre los palestinos. Creo que el final de la financiación de UNRWA o de los aproximadamente $300 millones que los Estados Unidos le daba a esta organización de las Naciones Unidas para lidiar con los palestinos, el cierre de la representación diplomática palestina en DC, el fin de la financiación de los hospitales palestinos en Jerusalén del Este, etc. Son movidas que, bueno, Estados Unidos las puede hacer porque depende de la existencia de esas entidades o de esas ciertas cosas de dinero estadounidense, pero son movidas que realmente no conducen hacia la paz. Sin duda, Trump está obligando a los palestinos a venir a una mesa de negociación, pero ya veremos si lo que está haciendo logra algo o si es todo un desastre. Sin duda alguna, me quedo con la segunda suposición porque hoy día este es un conflicto imposible de resolver. Yo creo que la autoridad palestina ahora seguirá corriendo a buscar el apoyo moral y evidentemente económico de Rusia y la Unión Europea. Y también por otro lado, creo que hasta que la generación de Abu Mazen o de Mahmoud Abbas no termine, esperemos que la que siga, en mi opinión, sea más flexible y aproveche todas las oportunidades que se le vengan por el bien de su pueblo, los palestinos seguirán viviendo de la narrativa post-Nakba de los refugiados. Y punto. Yo creo que en este momento, para los israelíes, Jerusalén no se divide. Y yo creo que en este momento tampoco para ellos se puede tocar el asunto de los asentamientos. Y cuando hablo para ellos me refiero a una buena porción o a la gran mayoría de la porción israelí, o más de ese 55% de la población israelí que hoy día se solidariza en abundancia con la
derecha y la ultraderecha y la derecha ultrarreligiosa que hay o que gobierna actualmente el Estado. Yo creo que también cabe mencionar un número que les quería comentar dentro de este panorama. También cabe destacar que en Judea y Samaria, más de los 400.000 colonos israelíes que están en Judea y Samaria, 60.000 de ellos son judíos israelíes de origen estadounidense. Así que, bueno, quería compartir ese dato para que lo tuvieran en mente. Por último, quería darles una perspectiva breve antes de irnos a la última noticia. Una perspectiva breve sobre algo que me llama muchísimo la atención. Y es que yo pienso que ahora mismo los palestinos no están en busca para nada de una identidad. Los palestinos están en busca de identidad, perdón, de dignidad. Los palestinos no están en busca de una identidad, están en busca de dignidad. Dicho esto, me parece a mí que bueno, ante esto yo creo que los palestinos y los líderes palestinos deben de adaptarse a la realidad de que los israelíes, en un futuro acuerdo de paz, considero yo que esto es lo más viable para los palestinos, perdón, para los palestinos y para los israelíes, y a lo que probablemente los israelíes se atrevan a llegar. Yo creo que asentamientos como Gush Etzion, Hebrón y Ariel, yo creo que los israelíes no deben de irse. Creo que han sido históricamente zonas judías, mucho antes de la guerra del 48, zonas que luego de la guerra del 67 fueron recuperadas y que históricamente han sido judías. Creo que para los israelíes irse del Valle del Jordán es un peligro, porque no solamente reduce el diámetro de su territorio, pero también son zonas donde a nivel terrenal se puede perder mucha influencia o mucho poder, a lo que la autoridad palestina yo no veo que esté preparado para ello a nivel militar, a pesar de que a nivel político, gubernamental, administrativo y económico sí lo esté, pero a nivel militar y de seguridad la autoridad palestina aún es un bebé gateando. De hecho, también creo que esos asentamientos que le acabo de mencionar son claves, pero también creo que hay que ser conscientes de una realidad que en muchas ocasiones en la prensa se obvia. Y es que el 90% de los palestinos vive actualmente bajo el yugo de la autoridad palestina. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tenemos que ser realistas de que realmente no es que los palestinos, o sea, los israelíes están en Judea y Samaria, nadie lo puede negar, hay 400.000 de ellos, de hecho el 80% de ellos vive a solo 4 kilómetros del interior de la línea verde, y bueno, sí están ahí, pero la realidad es que el 90% de los palestinos viven bajo el yugo de la autoridad palestina, así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de este territorio y sobre la colonización, entre comillas, de los palestinos abundante. Yo creo que esto es algo bastante exagerado. Sí, hay muchísimos asentamientos, la construcción continua no es una mentira, esto es correcto, pero también hay otras versiones que siempre hay que corroborar. De hecho, me parece a mí también menester mencionarles que actualmente los asentamientos no se han expandido. Han habido ocasiones en las que el Tribunal Supremo de Israel ha declarado que muchísimas ocasiones que hay asentamientos como por ejemplo afuera el asentamiento de Amona que son ilegales y los israelíes que están en esa zona se han tenido que ir porque si son territorios privados palestinos lo han tenido que hacer. Claro, aquí también el problema radica, y esto es una cosa que yo sé que muchos de vosotros estaréis súper poco de acuerdo conmigo, pero la realidad es que Judea y Samaria, a lo que no es el caso de Gaza, porque Gaza en el 2005 Israel se retiró unilateralmente, así que cualquier aspecto de soberanía sobre ese territorio, el Estado ya no lo reclama, ya lo perdió, y no es un tema que entra, no es un issue. Pero la realidad es que a partir de 1988, cuando Jordania deja de reclamar a Cisjordania, una zona territorial que de hecho solamente Pakistán, el Reino Unido e Irak reconocieron como parte de Cisjordania, al Jordania dejar de reclamarlo en 1988, este territorio pasa a ser un territorio en disputa. O sea, un territorio en disputa, era un territorio en disputa ya con los jordanos y luego con los palestinos también. Así que aún esto no es un territorio, realmente allí hay una presencia militar, no quiero decir ocupación militar porque es que hay una presencia militar evidentemente que jode muchísimo la vida de los palestinos, pero, y disculpen si he utilizado muchas palabras malas hoy, creo que nunca las utilizo, pero creo que este tema lo merita.
Y me parece a mí que sí, hay una presencia militar que en muchas zonas, como lo es en la zona palestina de Hebrón, que, bueno, se les molesta mucho a los palestinos, eso es verdad. Pero realmente, en teoría, en derecho internacional, este territorio es una zona o un territorio en disputa. De hecho, en los acuerdos de Oslo no se habla de que esto es un territorio palestino. Así que esto es un territorio en disputa entre los palestinos y los israelíes. Y bueno, yo no quiero entrar en controversia con nadie. Yo sé que muchos de vosotros me escribiréis muchas cosas atacándome, diciéndome que soy muy pro-israelí, que eso es por ser judío, que bla, 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 que yo soy parte del lobby sionista, que muchas cosas así. Pero miren, la realidad es la realidad, no nos mintamos. O sea, y bueno, eso es lo único que quería decir sobre este tema. Yo creo que, vuelvo regresando al inicio, creo que lo que Trump está haciendo es un disparate. Creo que esto nos aleja más a los judíos y a los árabes de poder acercarnos más como pueblo. Yo creo que al final del día allí todos estamos convividos a vivir, incluso los que no vivimos allí, o los que hemos estado allí, o los que volveremos allí, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos todos condenados a vivir juntos. Yo creo que Trump, en su mundo imaginario, en su mundo donde todo son fake news, no entiende esto. Y bueno, es muy triste, muy triste, muy triste para la humanidad y para la paz. Vámonos a una última noticia, una noticia que me encantó y me fascinó muchísimo, 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 muchísimo. Y me encantó porque es curioso escuchar este tema, un tema que no se habla. O sea, me encantó por lo que dijo, del todo, claro está, pero me llamó muchísimo la atención porque es una noticia que no me la esperaba. Y la noticia trata sobre, disculpen, sobre unas palabras que dijo el embajador de los Estados Unidos en Israel. El señor David Friedman, dijo, el que era ex abogado de Trump, ex abogado de la firma de Trump, un judío ortodoxo, muy inteligente, pero que ha tenido unos vínculos muy cercanos con muchos asentamientos, como el asentamiento de Betel, ha sido donante para estos asentamientos, etcétera, etcétera, y es muy de derecha, muy cercano al gobierno de Netanyahu y al embajador de Netanyahu en Israel, etcétera, etcétera. Pues este señor dijo que los altos del Golán son israelíes y siempre serán israelíes. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que miren, mucho antes de que pasara lo de UNRWA, antes de que Estados Unidos dejara de apoyar esta organización que mantenía o mantiene aún o financia la vida de los palestinos que viven en campos de refugiados al norte de Judea y Samaria, en Líbano, en Siria. De hecho, en Líbano y en Siria, donde no gozan de ciudadanía y tampoco de donde gozan de derechos laborales, por eso es que son básicamente stateless. Pues en estos lugares, pues esta organización tiene una función. Y mucho antes de que este tema saliera a la prensa, había un movimiento en Israel dentro de la clase política, especialmente la política de derechas, para que se lograra el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de los Altos del Golán como parte del territorio soberano israelí. Como muchos de vosotros sabéis, en 1981 Israel aprobó una ley en la que anexó el territorio. Este territorio fue capturado en la guerra del 67, pertenecía a Siria. De hecho, también en una zona aledaña a los Altos del Golán está la granja de Sheva, que antes de que Israel la ocupara en el 67 estaban en disputa entre Siria y Líbano. Ya hace unos años el Líbano dijo, mira, no soy de Siria, no pasa nada, nos olvidamos de la granja, y ahora Siria también reclama la granja. Y bueno, pues Israel anexó este territorio en el 81, lo obtuvo en el 67, pero de hecho, antes del 67, luego del plan de partición en el 49, esto era un territorio que iba a ser judío, en el futuro Estado judío que se estableció en el plan de partición del 49. Claro, con la guerra del 48 todo... Perdón, esto fue en el 47, disculpen, con el plan de partición del 47. Pero claro, con la guerra del 48 esto cambió. ¿Qué vieron los israelíes con respecto a esta movida? Que era un poco imposible en el momento en el que querían liderar esta pugna. Así que se decidieron ir a por UNRWA, y bueno, lograron que Estados Unidos no apoyara UNRWA. Yo hace unos días estuve en una discusión
aquí en la universidad, en la American University in Washington. Estuve compartiendo y me invitaron a una conferencia para hablar sobre este tema en particular. Y me parece muy interesante porque demuestra la estrategia que Netanyahu ha estado intentando liderar hace muchos años y que en solo un año y medio lo ha podido lograr con la presidencia Trump. Creo que Netanyahu demuestra que sin duda alguna es un zorro viejo, como dicen en el lugar donde yo vengo. Yo creo que, sin embargo, esta iniciativa de consolidar su soberanía territorial quizás es una nueva estrategia para ir definiendo por primera vez en su historia, y estoy hablando de Israel, sus fronteras con reconocimiento de algún país, o sea, y no de cualquier país, la verdad. Y sin duda es positiva para Israel, para que a la hora de que vayan a negociar con los palestinos tengan claro que es discutible y que no es discutible. Yo no estoy diciendo que esto sea correcto, pero desde el punto de vista israelí sí lo es. Yo creo que en el caso del de Golán, de hecho, el lugar donde tuvo la segunda batalla más grande de tanques en la historia fue durante la guerra de Yom Kippur. Su importancia militar, de hecho también con los dos picos más importantes de Israel, desde donde se ve todo el interior de Damasco, algo que yo de hecho mismo he podido ver por mí mismo, es clave, por lo que entregar a un Al-Assad inestable ahora mismo, por ejemplo, en unos altos del Golán, y no estoy diciendo que Al-Assad esté mal, pero está un poco inestable al sur, todavía quedan restos de Daesh, especialmente en toda esta zona de Suwaida y Al-Quraya y el norte de Suwaida. Ya está en proceso de consolidarse, pero todavía no. Yo creo que entregarle esto a Al-Assad es un peligro, y para Israel no es una opción. Yo no digo un peligro porque voy a ocurrir una guerra, etcétera, etcétera, no, sino digo porque aún el ejército sirio, aunque ya controla toda esta zona, no se ha terminado de fortalecer, especialmente en toda esta zona al sur de Hasanamayim. Ya veremos ya mismo por qué. Y nada, esta era mi breve reflexión de 21 minutos sobre estas tres noticias. Vamos a por el conflicto sirio directamente. Y antes de continuar, déjame decirle una cosa. Estoy muy feliz de volver a hacer videos. Realmente creo que extrañaba de cierta manera poder, no sé, discutir con ustedes este tema, o todo este tipo de noticias y temas que tienen que ver con una región que realmente a mí me interesa muchísimo, me llama muchísimo la atención, como lo es el Medio Oriente. Pero claro, siempre hay momentos en los que uno tiene que también tomarse un espacio. Nada, paro con el sentimentalismo y vamos a por faena en Siria. Assad, como predije, logró empujar a los combatientes de Daesh que quedaban al sur de Siria, y ahora voy a hacer un breve resumen sobre lo que estaba pasando en Siria. El 80% del territorio está en sus manos. También durante todo este tiempo el periódico israelí Haaretz, o Haaretz, o como le quieran decir, Haaretz, informó también durante todo este periodo que estuvo fuera que Israel apoyó y entrenó a varios grupos rebeldes que estuvieron combatiendo en zonas cercanas a los altos del Golán y también en zonas como Kana Sheikh, cercanos al Líbano, a Damasco, sí, también al Líbano también. Y bueno, esto es una noticia que me parece muy interesante. Yo sé que muchos de vosotros habéis hecho suposiciones, pero claro, a mí eso de hacer suposiciones sin evidencia, yo creo que es un poquito, un poquito arriesgado. También las 66 milicias chiíes que son financiadas principalmente por Irán, en Siria están más fuertes que nunca, aunque tuvieron que retirarse de su cercanía al Golán. Ellos se retiraron a entre 16 y 60 kilómetros de distancia de los altos del Golán, a lo que fue logrado, a lo que fue persuadido Irán con el apoyo de Rusia, a lo que Israel ha visto como, un país al que Israel ha visto como una nueva herramienta para ejercer presión en este conflicto, y no solo presión, sino protección y seguridad también, para evitar que aumenten las tensiones en el conflicto sirio. Como todos sabemos, la intervención aérea israelí en Siria es constante, eso es algo que es evidente, es palpable, a lo que de hecho ahora hace varios días, hace varios días, el ejército israelí ha reconocido por primera vez que está, o que ha estado envuelta, o involucrada, disculpen, no envuelta. Creo que si alguno de vosotros sois puertorriqueños sabéis que en Puerto Rico utilizamos esta palabra muchísimo, y bueno, hemos utilizado
ha estado involucrado en el conflicto israelí a nivel aéreo, en el conflicto sirio a nivel aéreo de manera abundante. Y claro, también con las tensiones que han estado aumentando con Hezbollah, pues a Israel esto no le convenía tener a estas milicias chiíes cercanas a un territorio que sea parte de su territorio o no, como lo vea la comunidad internacional, como lo veáis vosotros o como lo vea Israel ahora mismo, pues bueno, es un poco peligroso porque al final del día es un territorio que Israel tiene en su poder. También Rusia ha reconocido que en el futuro no podrá limitar la presencia e influencia de Irán en Siria. Y por último, ya que se acabaron todas las operaciones en el sur de Damasco, como les comenté también, como les predije, creo que me cambiaré el nombre de José a por el mago José. Los próximos combates y los próximos eventos militares en Siria serán aquí en el norte de Siria, al noroeste de Siria. Me parece a mí que estos eventos serán despiadados. Creo que los combates que estarán aquí serán muchísimo más intensos que en Alepo, que en Deir ez-Zor y en cualquier otra zona del país. Y ya les explicaré por qué. Siria podría librarse sin duda alguna su batalla más sangrienta en más de 8 años de guerra si el presidente ruso Putin, el presidente turco con mega extra poderes políticos Recep Tayyip Erdogan hablan y encuentran una solución sobre la situación en la que la región de Idlib, la más cercana a Turquía de hecho, y el último bastión controlado por rebeldes se encuentra. En juego está la vida de cerca de más de 3 millones de personas. De hecho, la población actual de Idlib es muy superior a la que había en la parte occidental de Alepo, acá, en la que había en Ghouta Oriental, en la periferia de Damasco, cuando se lanzaron ofensivas militares que permitieron que el gobierno sirio recuperara el control de esas zonas. Así que lo que se avecina acá al noroeste de Siria es de verdad, es una cosa seria, es una cosa que sinceramente tendremos que seguir con mucho cuidado porque evidentemente van a morir muchísimos civiles, por más que se eviten, por más que se creen corredores, por más que sea lo que sea, esto es algo que parece ser inevitable en esta etapa del conflicto y más en esta zona debido a la alta densidad poblacional que hay. Hay que recordar también que gran parte de los combatientes y sus familias que combatieron recientemente acá en el sur de Siria fueron conducidos a Idlib gracias a acuerdos en los que participaron Rusia y Turquía como potencias, ¿verdad?, que respaldaban al gobierno y a las fuerzas opositoras respectivamente. Por otro lado, Turquía sigue entrenando sus combatientes al norte de Siria para esta nueva ronda extensa que se avecina en la guerra siria. Entonces también recientemente se ha acusado a Estados Unidos, esto solo hace 3 días atrás, de haber usado bombas de fósforo, aunque estos han asegurado, ¿verdad?, que supuestamente sus fuerzas desplegadas en Siria ni siquiera tienen este tipo de munición. Yo, José, creo en esta opinión, ¿no?, en este comentario o esta respuesta que Estados Unidos ha dado a esas acusaciones. No, porque esto han sido cosas que Estados Unidos ha utilizado, o sea, este tipo de municiones han sido cosas que han sido utilizadas en conflictos recientes. Así que, bueno, esto es una cosa muy, muy relativa. Yo no pretendo tampoco ser idiota nunca. Así que, bueno, lo dejo en suspenso porque no hay una evidencia clara para poder validar ese argumento, pero mi opinión es esa. También recientemente la misión militar rusa en Siria ha anunciado este domingo pasado un bombardeo de cazas F-15 estadounidenses con estas mismas bombas sobre la región siria de Deir ez-Zor. Por eso fue que se hizo la acusación, que Rusia de hecho acusó a Estados Unidos sobre ello. Por otro lado, hace aproximadamente 4 días ya, una lluvia de misiles con toda probabilidad israelíes cayó la noche del domingo sobre una base militar cerca de la ciudad siria de Hama, alcanzando un depósito de armas, escuchen bien, de la Brigada 47, no cualquier brigada, mucho ojo a esa brigada, y a un cuartel de bomberos. El ataque se estima que aproximadamente causó al menos 26 muertos y 26 heridos,
Esto, bueno, esos no son números que no son oficiales, pero son proyecciones. Ahora, la mayoría de las víctimas se entiende que serían miembros de las milicias organizadas por Irán en Siria. Parece que le dio cuidado a la Brigada 47. Pero diversas fuentes, incluidos los medios progubernamentales, señalaron, ¿verdad?, que entre los muertos se encuentran miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Así que esto también, bueno, evidentemente tiene un simbolismo de por qué fue realizado ese bombardeo en ese lugar contra esa brigada en particular. Los medios iraníes, de hecho, dieron informaciones contradictorias al respecto. La agencia Tasnim citó fuentes oficiales según las cuales este dato no es cierto, mientras que la agencia ISNA habló de 18 iraníes muertos, entre ellos un comandante. Bueno, esto es lo que estaba aconteciendo de manera resumida en Siria, disculpen, recientemente. Vámonos al sur de Siria. Primero que nada, hoy se informa de que 21 miembros, si este mapa me lo permite, porque está un poquitito lento nada más, se informa hoy que 21 miembros del ejército de Bashar al-Assad fueron asesinados en manos de Daesh en un atentado en el sur de Damasco. Esta noticia es un poco interesante, un poco no, muy interesante, porque denota que aún, la presencia de Daesh en el sur de Siria es una constante, no es una cosa de la que se puede poner en duda, es una constante. Todavía quedan, ya no solamente quedan lobos solteros, sino que hay presencia de células organizadas al sur de Damasco. Así que bueno, tenemos que seguir con mucha atención lo que va a ocurrir al noroeste del país, pero también lo que va a ocurrir acá al sur de Damasco. También, la coalición de fuerzas, y con esto incluyo a los rebeldes que son financiados por Estados Unidos y a la coalición internacional, y el Mahbir al-Tahrir hicieron varias pruebas militares en el día de ayer y según ellos fueron exitosas. Ningún miembro de estos grupos rebeldes resultó herido y tampoco lo fueron civiles según esas noticias. Aún vemos que la presencia de rebeldes, bueno, no decir rebeldes, pero grupos rebeldes moderados que no tienen ninguna afinidad religiosa mayoritariamente en esta franja de 55 kilómetros en Siria, con la frontera jordana, sigue controlada por estos grupos. Y también es curioso cómo ver una noticia recientemente en la que varios miembros de, bueno, algunos de los grupos que estaban combatiendo aquí con tendencias islámicas intentaron infiltrarse en territorio jordano y fueron prevenidos, disculpen, de entrar en territorio sirio. Vámonos acá al sureste de Asubna. Han estado pasando muchas cosas, como podemos ver. Las zonas de influencia de Daesh se ha reducido dramáticamente. De hecho, el Daesh ya no llega ni siquiera a contactar con Abu Kamal. Vemos que la franja territorial que aún controla Daesh, a las zonas de influencia donde tiene Daesh, ya no tienen ni siquiera cercanía a Abu Kamal. Vemos que el ejército sirio se ha hecho control de esa ciudad, pero vemos que acá al suroeste de Asubna han estado pasando algunas cosas. Creo que nada, el ejército sirio, apoyados por la versión rusa, comenzó sus operaciones militares contra ISIS al este de Homs, simultáneamente con las que las fuerzas democráticas sirias han incoado en una operación contra Daesh en Jajin, o sea, al norte de Jajin, luego de que éstas liberaran toda la frontera entre la autodenominada región de Rojava e Irak de las manos de Daesh. Así que vemos también, y lo vamos a ver un poco más acercado aquí ahora, si esto me lo permite, cómo el ejército sirio intenta también ir a por Daesh en toda esta zona acá al sureste de Asubna. Pero también vemos acá, si esto me lo permite también, cómo las fuerzas democráticas sirias están intentando, luego de acabar con la presencia de Daesh en la frontera del territorio que estos controlan con Irak, quiere ir a por Daesh en todo lo que queda en el esto me lo permiten, disculpen, en todo lo que queda al sur de Deir ez-Zor. Esto me lo permite, busquen toda esta franja. Toda esta franja de territorio que está aquí, vemos que el ejército intenta, ya al no poder entrar
la Fuerza Democrática Siria no puede entrar hacia Bucamal, intenta acabar con toda la presencia de Daesh en toda esta bolsa que hay entre el ejército sirio y también la Fuerza Democrática Siria. Vemos que desde Jajin hasta el norte de Bucamal intenta ir la Fuerza Democrática Siria. De hecho, también hoy se informó que varios miembros de la Fuerza Democrática Siria han muerto en esta operación, aunque no se han ofrecido datos, no se han ofrecido la cantidad de personas que han muerto. Curiosamente, esta operación ha sido llamada Derrota al Terrorismo. Y también se informa de que las zonas donde han habido más enfrentamientos en el día de hoy han sido en Azusa y Al-Baghouz en el área al sur de Deir ez-Zor. Finalmente, cabe destacar que la coalición internacional ha estado bombardeando intensamente esta última ciudad. Si no han agarrado el nombre en sus mentes de la última ciudad de la que hablaba hablaba de Al-Baghouz. Vamos al norte de Siria. Podemos ver aquí curiosamente también que ya la Fuerza Democrática Siria y la YPG también han encontrado toda esta franja territorial y de hecho también se han fortalecido un poco acá al noroeste de Siria, a pesar de los empujes que han liderado el ejército turco y los rebeldes turcos. Vemos también que la zona de influencia, la zona controlada por el ejército sirio al noreste de Al-Hasaka se ha reducido bastante. No han habido entradas de ayuda militar reciente allí, así que tenemos que ver, disculpen, cuánto tiempo sobreviven o cuánto tiempo logran mantenerse el ejército sirio en esa zona. Evidentemente yo creo que aquí los combates se congelarán bastante porque las próximas operaciones en el noroeste de Siria ocuparán no solamente todas las portadas de los periódicos internacionales, pero también ocuparán mucho empeño militar en esa zona. También en Al-Hasaka, las unidades antiterroristas de la Fuerza Democrática Siria previnieron un ataque en dicha ciudad hoy. ¿Y por qué hablo sobre estas unidades? Porque estas unidades son unas unidades muy bien entrenadas que Estados Unidos entró en Siria. He leído y he visto unos videos sobre ellos y de verdad que tienen unas habilidades que de verdad que son de flipar. También cabe destacar que la Fuerza Democrática Siria arrestaron a varios jóvenes hoy en la ciudad de Ain Aisa, en la gobernación de Raqqa, porque estos se negaron a ser reclutados en el ejército y bueno, debido al reclutamiento compulsorio al que están sometidos estos jóvenes, pues han tenido que aceptar ser arrestados. También el ejército turco, no sé cómo se dice en castellano, pero has shut down, ha sacado del aire, del espacio aéreo, a un drone que pertenecía a los YPG cercano a Yaraburuz, un dron que recopilaba información sobre dicha ciudad y sobre la evolución reciente que ha tenido la urbe. Así que, bueno, muy curioso lo que está pasando allí. También, disculpen, en la ciudad de Tel Rifat, la artillería turca sigue atacando esa ciudad y lo hace básicamente con la intención de poder impulsar un avance al sur de Aizaz con miras, como les comentaba hace un tiempo. De hecho me estoy flipando ahora mismo porque ahora es que me acabo de dar cuenta de que los kurdos han logrado mantener el aeropuerto militar de Minig y también han logrado penetrar un poco acá al oeste de Saqqara, cortando o estando entre medio de tres ejes diferentes, como lo es el eje sirio, como lo es el eje liderado por los turcos, los grupos rebeldes que hay aquí y grupos islamistas y terroristas que están en toda esta franja al noroeste de Siria, esta zona que la vamos a llamar de manera general como Idlib, porque aquí donde está la gobernación de Idlib, y también donde solamente está el ejército libre sirio y los turcos. Así que la verdad es que la resistencia de los kurdos es bastante interesante. El ejército nacional, quien participó en la operación Ramo de Oliva, junto a grupos como el ejército libre sirio, o sea, los que apoyó principalmente como grupo del ejército libre sirio, dijo que
si perdón, que si Siria se lo pide o no, perdón, que si Turquía se lo pide o no, ellos ayudarán a los rebeldes en Idlib, insinuando que, bueno, tendrán una presencia militar no solamente a nivel de entrenamiento, pero también a nivel de presencia de ellos mismos, de ahí Ismateshus en este conflicto que se avecina en Idlib. También acá, al norte de Hagin, perdón, disculpen, luego de la llegada de varios refuerzos, varios convoyes con artillería pesada, perdón, turca, específicamente los T-155S, que son una barbaridad disparando, llegaron ayer, perdón, hace 2 días ya, a Besaslan, en la entrada con la Gran Idlib. También se informa de que en respuesta a una emergencia potencial al noroeste de Siria, las Naciones Unidas ha preposicionado supplies, ayuda en Siria, y a través de la frontera también ha provisto comida para más de 850.000 personas, artículos no comida para más de 300.000 personas, ¿cómo se dice eso en castellano? Disculpen, shelter, albergue para más de 50.000 personas. Y bueno, es interesante, no es interesante porque no es una cosa positiva, pero es curioso ver cómo sabiendo que va a haber una matanza, la misma gente, los mismos seres humanos nos vamos preparando para aceptar que va a haber una matanza, y esto es lo que tenemos que proveer, o lo que debemos de proveerle a la gente que va a sufrir esa matanza, en vez de prevenir esta matanza. Pero bueno, así es la vida, así es como funciona este tipo de cosas. Y bueno, también 5 personas fueron asesinadas con un artefacto explosivo en Salkin, en la ciudad de Salkin, en Idlib. Y también las operaciones del ejército sirio en toda esta franja al oeste, al sur y al este de esta franja territorial que controlan, evidentemente, y controlan los grupos rebeldes, Turquía, los grupos islamistas y los grupos terroristas que habitan toda esta zona, continúan, así que los bombardeos continúan. Por ejemplo, los rebeldes destruyeron un tanque sirio acá en Al-Wasaka, al este de Idlib, un tanque sirio T-72. La aviación Siria continúa sus bombardeos en Latakia. El uso de artillería continúa en Saka y Latmana, al norte de Hama. De hecho, se reportó también una explosión acá al noreste de Hama, una explosión en una base de helicópteros siria en la Gran Idlib. Es curioso porque recientemente han estado habiendo explosiones y el gobierno sirio ha dicho que son explosiones, pero la gran mayoría de los casos han sido bombardeos israelíes. Yo creo que Siria estaba apelando a esto para no querer demostrar que, bueno, que hay ciertas vulnerabilidades, que la inteligencia israelí se ha enterado de ellas y han sido atacadas. Y bueno, a veces el orgullo tapa ciertas cosas, pero claro, es entendible, y más en un conflicto militar. Y finalmente, se reportaron múltiples y constantes despegues de la aviación rusa en la base aérea de Khamenei. ¿Por qué? Porque eso estaba ocurriendo, claro. Por eso es que vemos que todos estos bombardeos que estamos viendo aquí al norte de Kurna, perdón, y al este de Kurna, y también al sureste de Idlib, en Sarait, estos aviones que han estado despegando de esta base aérea han estado bombardeando estas zonas. Es curioso porque vemos que aún el peso que tiene la aviación siria en el conflicto es grandísima. Ya para concluir, quiero darles una última noticia y una explicación breve y concluimos. Pero la última noticia es que 11 civiles fueron heridos luego de un ataque liderado por las fuerzas gubernamentales con varios misiles cargados con bombas cluster. Y bueno, las zonas donde fueron atacadas o donde estas bombas cayeron fueron sobre hogares civiles, hiriendo de hecho a niños en Hesh, cercano a Han Shehun, al sur de Idlib. Antes de irme quería hacerle una explicación muy breve. ¿Qué son estos puntitos rojos, amarillos, azules? Miren, estos puntitos azules que vemos aquí son puntos de observación
turcos. Estos puntos de observación rojos que están aquí son rusos. Estos puntos de observación amarillos que están aquí son puntos iraníes. Como podemos ver, y es muy curioso verlo, los rojos son los rusos y los anaranjados, disculpen, están todos fuera de esta zona, claro, porque Siria y el ejército sirio no están en esta zona, en este interior, pero por cada uno, o no, casi por cada uno iraní o sirio, o al menos hay uno en el interior de esta zona territorial acá al noroeste de Siria, al menos hay uno que siempre está cercano al punto de observación, ya sea sirio, o sea, ya sea ruso o sea iraní. ¿Y cuáles son estos puntos azules? Los turcos. Así que vemos, de nuevo, como les comentaba, y esto no es una teoría, es una confirmación basada en esta información, en lo que he podido leer, que Turquía no solamente controla de facto toda esta zona territorial con poca influencia del ejército libre sirio, es la verdad, no vamos a mentir, por eso me sorprende las palabras que dieron muchos varios miembros importantes del ejército sirio de que ellos irían a por Raqqa hasta llegar a Mosul, etcétera, etcétera. Vemos que también controlan esta zona territorial de facto, o no que la controlan, pero tienen muchísima influencia sobre los grupos que combaten en esta zona. Y de hecho, si no hubiera sido por Turquía, muchos de los grupos que están en esta zona se hubieran ido a pelear entre ellas. Es curioso que Turquía trabaje o tenga que lidiar con Al-Qaeda en esta zona y que no esté en combate con ellos. Así que lo que está haciendo Turquía por lograr tener influencia en el conflicto sirio y poder expandir su influencia territorial y política y sus aspiraciones otomanas les han llevado a tener que lidiar con los, entre comillas, malos de Occidente, los demonios de Occidente, los cuales después de tanta cosa hablar Erdogan hace muchos años atrás, hoy día los apoya. Y bueno, en su inicio, especialmente en 2014, 2013, 2014, la gran mayoría de los combatientes rebeldes que entraban a Siria entraban a través del sur de Turquía. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que les gustó este video. Gracias por verlo. Estoy muy agradecido con todos vosotros por siempre apoyarme, a todas las personas que me escribieron por Facebook, me escribieron también por YouTube. Sin duda alguna, este video es para todos ustedes, no es para más nadie. Bueno, no para los que me siguen, para los que se van a suscribir a este canal también, mentira. Pero gracias a ustedes por darme ese aliento de poder volver a hacer videos. Nada, si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar abajo. Dejen los insultos, no me gustan los insultos, no me gusta ese tipo de cosas. Las tolero, pero realmente lo encuentro bastante negativo. No para mí, de verdad, no para mí sinceramente, pero para las personas que lo leen, creo que eso desilusiona mucho, como que ver un video y que vean una dinámica donde solamente hay críticas y solamente son tonterías, pero críticas personales. Dejen abajo sus comentarios, pero comentarios positivos. Comentarios negativos que vean los voy a borrar, se los estoy diciendo, no voy a dar comentarios negativos. Y nada, gracias por ver este video, por siempre ser fieles a mí. Recuerden darle like a este video, suscribiros al canal y por favor compártalo, ¿vale? Si yo veo que estos videos comienzan a aumentar la cantidad de visualizaciones, continúo haciéndolo. Si la veo que se queda estático el número, creo que, bueno, tendré que pensármelo, porque me gusta hacerlo de cualquier forma. Y nada, les quiero mucho, realmente déjenme abajo sus comentarios, de hecho, de dónde me están viendo, creo que eso me ayuda muchísimo para tener una idea sobre qué temática nueva puedo tocar. Y nada, sugerencias y todas las cosas siempre bienvenidas. Gracias a todos. Un abrazo grande, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.